Buenas, ahora sí, oficialmente vamos a empezar el cursito de programación, así que vamos a eso. La configuración es diferente de los otros videos porque me parece que quiero que sea un poquito más formal, más entendible. eh, Eso, ¿no? En el video anterior vamos a decir que hablamos, de dónde vienen las aplicaciones que usamos. Terminamos deduciendo que vienen de esas zonas, pero que en general, y en realidad es un programador, un desarrollador de software que está sentado escribiendo aplicaciones. Entonces, ¿qué era programar? Y programar dijimos que era sentarse y escribir algoritmos para hacer distintas aplicaciones, juegos y demás. Entonces yo pasé eso en limpio y puse programar es el proceso para crear aplicaciones, programas y juegos, software. Y la programación es la creación de un algoritmo que resuelva un problema. Y yo dije muchas veces algoritmo, y en un momento hice la relación de algoritmo-receta. Algoritmo, pero lo paso en limpio y pongo un algoritmo es una serie de instrucciones que se siguen paso a paso para lograr un fin. Entonces, como programador, nosotros hacemos una serie de instrucciones que va a seguir la computadora para que haga algo, sea el jueguito, sea la aplicación, sea el programa o lo que fuera. Pero antes de seguir, a mí me gusta en las clases mostrar en un afiche de la red Pictoline que habla un poquito del futuro, del trabajo de programador. Y me olvidé de ponerlo en el video anterior, que sirve también un poquito de motivación. Pone, según el estudio del World Economic Forum, dentro de 4 años las máquinas y los sistemas automatizados nos quitarán 75. Los más afectados serán administradores, contadores y burócratas. Es un montón de empleos y además está como ese miedo de que las computadoras van a absorber todo y van a dominar el mundo, ¿no? Pero pone, sin embargo, este cambio podría generar 133 millones de trabajos, pensemos, a 133, en campos como análisis de datos, desarrollo de software y aplicaciones y comercio electrónico. Dos de esas están súper vinculadas a esto de aprender a programar. Fíjense lo que dice la última. Lamentablemente, según el mismo estudio, muy pocos están capacitados para realizar dichas tareas. Entonces, por eso las escuelas, al menos de Argentina, se está tratando de meter la programación en la primaria, en la secundaria. Por eso también hay muchas becas para estudiar en la universidad o en escuelas técnicas de programación. O sea, si uno estudia programación, hay algunas empresas que te pagan para que no abandones la carrera, para que sigas, para que tengas la motivación. Además de que muchos que están estudiando programación en una universidad empiezan a trabajar antes de recibirse, porque las empresas van y buscan gente que esté avanzada con la promesa de recibirse, porque hay muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima demanda. El momento es ahora. No importa cuando estés viendo el video, la computación, la programación, el futuro. Y aprender de esto es ideal ahora mismo. Hay muchísimo. Entonces vamos a eso, porque primero vamos a pensar, aprender a pensar como un programador. Y a mí me gusta destacar o definir como tres distintos pensamientos. El primero es como que pensar computacionalmente, en donde nosotros ya pensamos, vemos un problema y ya lo pensamos medio algorítmicamente hablando, ya sabemos, bueno, después me meto en eso. El segundo es que tenemos por ahí una mente media algebraica o matemática. También me gustaría hacer un video de eso porque es muy curioso. Hay ciertas cosas, es muy curioso. Y el tercero, que es la que vamos a ver ahora, es cómo nosotros vamos a encarar el problema antes de programarlo. Cuando nosotros queremos programar algo, lo primero que nos vamos a pensar es qué queremos hacer. Normalmente la idea viene primero, no es que nos ponemos, che, ¿qué queremos hacer? Sino que digo, me gustaría hacer esto. Pongamos que yo digo, me gustaría hacer alguna aplicación que me dé una notificación el día anterior a que vaya a llover. Simple, no hace más nada. Simplemente una notificación, mañana llueve. Ese es el qué. Si yo supiera programar, lo segundo que pienso es el cómo. Entonces acá yo ya tengo que pensar un poquito más técnicamente y empezar a analizar qué recursos necesito, qué voy a usar y demás, que no puedo meterme muy de lleno porque voy a decir palabras que no se van a entender. Pero el cómo, una especie de plan, de diseño. Entonces, supongamos que me pongo.
me pongo a hacer el algoritmo, la serie de instrucciones que va a resolver esto que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer el algoritmo, tengo que tener muy presente el cómo. Está mal, por ejemplo, tener la idea y inmediatamente sentarse y programar. A lo mejor sale, sí, pero a lo mejor sale también una cosa que está llena de errores, llena de bugs, como ciertos juegos. Guiño. Entonces siempre hay que tener presente el cómo, el plan hicimos, el diseño. No lo tenemos, como que es difícil encarar algo potencialmente grande. Y cuando ya está hecho, tenemos que probar si la aplicación hace lo que tiene que hacer. Hay que pensar el qué, cuál era la idea original, y ver si la cumple. Porque vamos a aprender con el tiempo que en programación hay como dos cosas. Una cosa es que funcione y otra cosa es que funcione bien. O una cosa es que funcione y otra cosa es que haga lo que tiene que hacer. Y las dos son como igual de importantes, porque cuando uno está programando, principalmente si es algo grande o es algo que estás aprendiendo de cero, hay muchos problemas, muchos errores, que estamos escribiendo las instrucciones y las instrucciones no funcionan, no termina de cerrar, que ya vamos a ver qué significa esto. Y cuando por fin funciona, es algo como para para celebrar, pero puede que no funcione bien. Si yo quería hacer una aplicación que me diga que mañana va a llover y después me manda cualquier tipo de notificación, no está funcionando bien. No está haciendo lo que yo quería que haga. Ahí es cuando nosotros tenemos que testear estas cosas. Esto yo podría decir más técnico, diciendo distintas etapas: análisis, diseño, implementación, testeo, bla, bla, sí, y un montón de cosas más, pero lo vamos a dejar así con estas dos preguntas que yo le saqué. Me inspiré en otro profe que me parece que están buenas para alguien que recién comienza. Entonces, ¿cómo escribimos esto, un algoritmo? Porque yo estoy diciendo, supongamos que ya sé programar, supongamos que esto, ¿cómo se escribe? Vamos a eso. Yo dije, receta igual algoritmo, algoritmo igual a receta. Hay que tener muy presente esto. Eh, ¿qué, qué significa esto? Supongamos que nosotros vamos a darle la receta a alguien de nuevo para que haga el pan casero. Mire para allá porque allá está mi cosita. Pero no se la vamos a decir, se la vamos a ir dictando paso a paso. Primero tenemos que pensar a quién se la vamos a decir. Porque a lo mejor yo a uno le digo rompe 6 huevos y va a entender que hay que cascar y ponerlo adentro de un bowl. Pan no lleva huevos, creo. Y se lo puedo decir a otro, los revienta contra la pared. Porque rompa 6 huevos. Entonces como que yo tengo que pensar a quién le estoy diciendo las instrucciones para saber cómo las digo. Pensemos también que si la persona a la que le estoy dictando no sabe hablar nuestro idioma y nosotros no sabemos hablar el suyo, ¿cómo modifico mis instrucciones para que me las entienda? O si se las quisiera dictar a un robot. Yo tengo que saber qué es lo que el robot entiende para que yo pueda darle las instrucciones. Eso se le llama sintaxis. Son las palabras que va a entender nuestro procesador, digamos, el que va a procesar nuestras instrucciones, son las palabras que va a entender nuestro procesador para hacer el algoritmo. Sintaxis. Y si bien esto no es teóricamente correcto, digamos que hay distintas categorías de sintaxis todas agrupadas, cada una de esas se le dice lenguaje. Entonces, en una computadora nosotros podemos escribir algoritmos en un montón de lenguajes diferentes. Y todos tienen nombres. Está Ruby, JavaScript, Java, C++, C Sharp, un montón. ¿Puedo mezclar distintos lenguajes en un solo algoritmo? No, o sea, sí podés, pero no va a funcionar. Así que no, puede. Cuando uno hace como una especie de contrato y le dice a la computadora, yo te voy a escribir en esto, hay que escribir en eso, si no, no funciona. Y cuando vos le escribís en la sintaxis del lenguaje Ruby, por ejemplo, y hay algo que escribiste mal, la computadora te va a decir, no sé qué me pusiste acá. En el renglón tanto de tu texto de software, no sé qué es eso. Arreglátela vos. Entonces vos tenés que ir y ver qué puse mal acá. ¿Qué significa esto que la computadora no me lo entiende? Así es como se escribe un algoritmo. Primero entonces tenemos que saber la sintaxis o el lenguaje de programación que vamos a usar para saber cómo vamos a dar la receta paso a paso. Nosotros vamos a usar en este cursito el lenguaje que se llama, o el entorno que se llama P5. P5 yo se los recomiendo,
investigar un poquito, pero nace de la organización Processing. Processing es un lenguaje de programación orientado a las artes visuales. En un principio creo que nace Java y después como que se amplió a distintos lenguajes con distintos fuertes en cada lenguaje y le fueron cambiando el nombre en algunos casos. P5 es en JavaScript y el fuerte es que lo podemos usar en la web. Podemos hacer programitas web, digamos. Usa JavaScript de fondo y con algunas instrucciones de P5 también. Y vamos a aprender entonces instrucciones, taxis de P5 para poder empezar a dar instrucciones a la computadora y que haga cositas. Para eso vamos a aprender el entorno. Y yo primero en este video se los voy a enseñar de forma visual y en el próximo se los voy a enseñar de forma en la computadora. Directamente nos vamos a empezar a ensuciar las manos y vamos a escribir. Pero yo tenía acá algo configurado, esperen. Tan vueltero que me parece que va a ser la primera y única vez que lo haga. Ahí está. Bueno, a ver. Spoilers. Eso es, si nosotros pensamos, como dije antes, que va a estar orientado a los dibujos o a las artes, primero tenemos que pensar que tenemos una hoja. Nosotros vamos a programar cosas así como dibujame un cuadrado, dibujame un círculo, dibujame un rectángulo. Y después vamos a poder programar, darles instrucciones lógicas que hagan que el rectángulo cambie de color si yo aprieto tal tecla, o que se mueva para acá si pasó esto, o se mueva para allá si pasó lo otro, que repita ciertas cosas. Bueno, que sea más interactivo, ¿no? Pero al principio vamos a hacer esto. ¿Y cómo? Tenemos que pensar cómo diseñar una hoja a nivel computacional, digamos. Entonces, piensen en las pantallas de sus teléfonos, en las pantallas que están mirando ahora. Una pantalla es en realidad una grilla de microfoquitos que está una al lado de la otra y después uno abajo del otro haciendo así una grilla de microfoquitos que cambian de color y según la imagen que le da la computadora, se cambian a esa imagen, ¿no es cierto? Eso es una pantalla, básicamente. Entonces, en este lenguaje, en esta sintaxis, nosotros vamos a tener que decir, dibuja esto a partir de tal píxel y a partir de tal píxel y de tantos píxeles de tamaño y de tantos píxeles de tamaño para acá. Un quilombo. Pero pensemos esto. Supongamos que esta hojita de acá fuera pixelada. Es más, si la están viendo en el video, es pixelada. Y la esquina de arriba de todo, vamos a hacer que tiene un 0 horizontalmente, un 0. Y del otro lado, un 100. O sea, vamos a hacer de cuenta que tiene como que 100 puntitos la hoja. 0 al 100. Y verticalmente, vamos, arriba de todo va a estar otro 0, como si fuese una regla, ¿no? Un 0. Y acá, como es más larga horizontalmente, le vamos a hacer, digo verticalmente, 200. Entonces de acá, como si fuese una regla, va del 0 al 100 y de acá del 0 al 200. Entonces, si yo quisiera dibujar un rectángulo acá abajo, más o menos por acá, yo tendría que decir, haceme un rectángulo o un cuadradito para que sea más simple, en la posición horizontal 80 y en la posición vertical 160. Ponele. Entonces, yo lo primero que hago es buscar cuál es la posición horizontal 80. Estará por acá. Si yo tuviera una regla, hasta lo mido, pero en este caso lo vamos a hacer a ojo. Pongamos que ahí está la 80. Entonces voy a hacer una línea imaginaria de la 80 para allá. Y voy a buscar entonces el 160 vertical. Supongamos que esté por acá. Este es el 160. Y voy a hacer una línea para allá. Donde se crucen esas dos líneas, a partir de ahí nuestro lenguaje nos va a dibujar lo que nosotros dijimos, el cuadradito. No lo dibuja en el medio de la cruz, lo dibuja de la crucecita para abajo. Entonces, acá va a ser el cuadradito. Entonces, para pensar mientras cargan el otro video, ¿dónde me dibujaría un circulito si yo digo que lo haga en la posición 20, 60? Y piensen que lo primero que digo siempre es horizontal y lo segundo que digo siempre es en alto. Ahí lo vamos a dejar en este video. Paso al otro y nos ponemos en serio a programar.
Ah,